¿qué le dirías a una persona, que yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando tienen entre 15 y 30 años? ¿Qué consejo le hubieses dado tú a tu yo de 20, 30 años, ahora que han pasado tantos años? ¿Qué le dirías a un joven, a ese joven Manuel que te está escuchando ahora? Es decir, al joven Manuel de hace 30 años. No, pues mira, fíjate, hay muchas cosas, ¿no? Podría uno regresar el tiempo, pero lo principal es enseñarse a escuchar a la gente, porque muchas veces la gente grande se te acerca y te da consejos. Te da consejos y uno, entre su juventud, pues los echa a la ligera. No le hace caso omiso de ellos, y entonces el joven piensa, le pasó a él por tonto. O sea, si yo empiezo a aconsejar a un muchacho, el muchacho empieza, no, pues a él le pasó por tonto. Él quiere vivir su propia experiencia. Sí. Por eso dicen, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces, pues yo como consejo le daría a los jóvenes que se enseñen a escuchar a la gente adulta, se enseñen a escudriñar lo que la gente grande le quiere contar, para que no sufra, no batalla con enfermedades, con los padres, cuando llegue a tener familia, porque muchas veces no nos interesa lo que nos está platicando el adulto. Uno quiere cotorrear, sí. Uno quiere los amigos, fiesta, sí. Mujeres, todo eso. De hecho, tú eres padre, ¿no? Eres abuelo. Abuelo, ya, sí. Realmente tu hijo, Lalo, que también es, por cierto, muy buen amigo, ya tiene 2 hijos y ya eres abuelo. Y tú lo estás viviendo eso, ¿no? Tú lo viviste como persona. Quizás eso de no escuchar a esas personas que te daban los consejos, y quizás también ahora lo estés viviendo, ¿no? En carne con tus propios hijos, ¿no? Con mis hijos y amigos de mis hijos, que les trata uno de inculcar buenas ideas, buenos inicios, buenos propósitos, pero pues no lo hacen. Ya cuando te enteras, pues que estaban en la fiesta, que los agarró la patrulla, X cosas. Y pues al hijo le transmite uno, fíjate, uno como padre, sí. le quiere transmitir consejos al hijo, pero muchas veces el hijo no te escucha. Mejor se los paso por decir a otros jóvenes de 20, 25 años. Y con el hijo es más difícil pasarle tus consejos, tus anécdotas de joven. Claro. El hijo es muy difícil que te escuche. Y mira, me parece curioso con lo que dices, porque yo siempre digo, y también es un mensaje que se suele lanzar mucho por redes sociales, que es necesario errar y fallar para aprender, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es necesario que, por ejemplo, un joven de 20, 30 años falle en esa época antes que, por ejemplo, falle cuando tenga más responsabilidades, como por ejemplo tú, que tienes a cargo una familia? ¿Crees que es importante fallar? De hecho, vamos a suponer que tú me das una lección a mí, que yo no te escucho a ti, como tú dices, que pues lo paso por alto. ¿Crees que ese error me va a hacer aprender algo, o crees que realmente escuchar y no cometer ese error que tú me has podido avisar me puede evitar y incluso me puede realmente hacer aprender algo, ¿no? Sí, mira, de 10 jóvenes, uno es el que sí hace caso. La mayoría no te hace caso, lo quiere vivir. Es como un niño chiquito, no te subas a la mesa porque te vas a caer, que no te subas hasta que se cae. Sí. Hasta que le pasó. Entonces, ¿tú cuántas veces le dijiste? 3, 4, 10, 20 veces. Y no lo hizo hasta que se cae. Igual de joven, hijo, no hagas esto, hijo, ponte a estudiar. Muchas veces yo me arrepiento de no haber terminado de estudiar, porque mis padres sí me lo inculcaban, que acabara la escuela, no más acabé la secundaria. Entonces, ahorita de grande me arrepiento de no haber hecho caso a mis padres. Claro. ¿Por qué? Porque quiere uno los amigos. Es que yo creo que va implícito en el ser humano el hecho de querer sentirse vivo de alguna manera, a experimentar. Porque si escucháramos a las personas mayores, a los padres, abuelos o gente que escribe libros, y lo interiorizáramos bien, el mundo sería mejor. Yo claro. Lo tengo clarísimo. Yo creo que con lo que dices, la conclusión que saco es que muchas veces a nivel experiencia, es decir, algo que tú puedas hacer de verdad, por ejemplo, como el caerte, ¿no? Un niño que se caiga,
hasta que no se cae, luego no se da cuenta realmente de que no debía de hacerlo o que no debe de hacerlo. Pero algo como, por ejemplo, como estudiar, que realmente no te das cuenta hasta con el paso del tiempo, no dices, pues sí tenía que haberlo hecho, no te das cuenta al instante. Entonces yo creo que ahí sí que puede estar la diferencia. Entonces eso es lo que le dirías tú a tu Manuel de hace 30 años. Sí. Escucha lo que te están diciendo. Sí, escucha a las personas sabias, escucha a los mayores. Exactamente, sí. Y si tuvieses una figura, ¿qué figura te hubiese encantado escuchar más? Una figura, me refiero a, sea tu profesor, sea tu hermano, sea tu padre, tu madre. ¿A qué figura te hubiese gustado escuchar más o hacerle más caso? Pues a mi padre y a mi abuelo, que son los que más o menos me llamaban la atención cuando me iba de pinta en la secundaria, no entraba a clases, sí. A trabajar. Entonces muchas veces, ¿cómo te diré? El joven es necio, es testarudo, él quiere seguir jugando, también por decir, te inculcan el deporte y luego no quiere uno. El padre te lleva a karate, a fútbol y todo, y el niño no quiere. Entonces de grande te arrepientes. Te arrepientes de no querer hacer ejercicio, de no querer estudiar. Entonces, ¿qué te queda? Trabajar. Y luego muchas veces, pues muchos sí trabajamos, veme a mí, pero muchos ya no trabajan y ni estudian, andan de flojos. Sí, literal. Sí. Tú, por ejemplo, Marcos, ¿tú te consideras que eres una persona que sí has acatado lo que te han dicho? Bueno, en este caso que habla de su padre, no es por ni mucho menos menospreciar a las madres, que son las personas más importantes en nuestra vida, que son las que nos han traído a este mundo, pero ya que hablamos de los padres, ¿tú eres una persona que sí ha hecho caso a tu padre, a la figura del padre? Yo te puedo contar una historia que es con 3 años, o sea, ahí es como que mi padre siempre me recuerda eso. En mí siempre ha estado como lo que tú dices, el sentirte vivo intentando llevar la contraria. O sea, no le he hecho caso a muchas cosas, de hecho muchos valores y muchas cosas he escuchado a día de hoy, por eso pues creo que estoy muy contento con la educación de mi padre y mi madre. Pero yo con 3 años me dijo mi padre, vete de casa. O sea, no, le dije yo, me voy a ir, y me dijo, a ver si te atreves. Y con 3 años me iba, y él veía desde la puerta cómo me iba. Entonces ahí dijo mi padre... ¿A los 18, 19 años? A los 3 años. 3 años de niño. O sea, tenía 3 años de edad. Sí, mi padre no me iba a dejar y decía, es un niño, no se va a ir. Pero yo, cualquier niño se asusta, yo me iba. Entonces, esa fue como la primera experiencia, que luego vinieron muchas, en las que yo siempre he querido intentar llevar la contraria, pero no a nivel, por ejemplo, digamos, fiesta y eso, nunca, ya sabes, nunca he ido a ese nivel, sino a un nivel de querer ser independiente y que mi padre me diga, por ejemplo, hijo, ahorra, y yo, no, si quiero lo puedo manejar así y tal. O sea, ese acto de rebeldía que siempre tienen los jóvenes, ¿no? Pero que todos hemos tenido realmente. Pero fíjate, o sea, de diferente manera, sí. Pero a final de cuentas no hace uno caso. Sí, sí, pues y no te salgas y salía. Y de retar a mi padre siempre, no te rías, me reía. Ajá, sí, sí. Pero y ahora pienso, ¿y por qué hacía eso? Y ahora que lo estabas diciendo es realmente por eso, es como que te sientes vivo, quieres experimentar, pero al cabo que pasan los años y te vas dando cuenta de cosas, ya empiezas a escuchar a lo mejor lo que no has escuchado antes y a intentar encaminar lo máximo posible. Pero lo que digo, si hubiese escuchado a mis padres y a gente más mayor desde pequeño, sería muchísimo mejor persona o mejores resultados, desde luego. O sea, para ti sí crees que es importante, muy importante, escuchar a los padres. Pues mira, mi caso es totalmente diferente al de vosotros dos, porque yo he tenido como una educación muy militar, ¿no? Mi padre estuvo en la mili, bueno, tuyo también creo, ¿no? ¿O no, fue tu abuelo? Fue mi abuelo. Bueno, pues mi padre fue militar y mi padre se creó en un entorno muy militar, entonces yo tuve una educación muy militar, ¿no? Y con eso quiere decir que mi padre tenía una autoridad en la casa muy grande, es decir, prácticamente hasta no cumplir yo 19, 20 años, no pude empezar un poco a tener esa capacidad de decisión. Es como que era lo que decía mi padre y me gustase o no me gustase, porque a mí se me enseñó que quieres empezar a tomar tus propias decisiones, quieres empezar a hacer tus propias cosas, entonces tienes que aprender a valerte por ti mismo. Sí. Tú estás viviendo en mi casa, estás viviendo de mi dinero, claro. Estás viviendo, te estoy dando yo de comer, entonces obedeces. ¿No quieres?
ponte a trabajar y entonces ya hablaremos. Y fue justo ahí, ¿no? Cuando yo empecé A los 20. 19, 20, o sea, yo realmente empecé a trabajar antes, pero trabajaba con mi padre, Sí. pero no fue hasta los 19 años que pues me empecé a independizar un poco y trabajar en otra cosa que no era con mi padre, que tenía un restaurante él. Y ahí sí empezó a cambiar más las cosas. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de que mis padres siempre me daban los consejos porque para ellos era el mejor consejo, Ajá. pero muchas veces lo que para ellos era el mejor consejo, a lo mejor realmente para mí no lo era. Entonces, ahora quiero que vayamos por ahí. Y es, tú como padre, vamos a imaginar que tu hijo te dice, por ejemplo, Buyuk, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 21, 20, 21, ¿no? Te dice, mira, papá, quiero dejar de estudiar la carrera, o sea, quiero dejar de estudiar para empezar a emprender un negocio. Quiero empezar a vender, por ejemplo, zapatillas, me lo invento, ¿vale? Sí. Tú como padre, si ves que realmente su sueño es vender zapatillas, trabajar para él, crear su propio emprendimiento, ¿no? ¿Qué consejo le das como padre? Si tú realmente quieres que estudie, o sea, ¿en qué posición te pones? ¿Le apoyas con su proyecto o intentas barrer para casa y decir, vale, yo tengo más experiencia, más años de sabiduría y realmente el que tiene razón soy yo? Bueno, en mi caso ya va a terminar la universidad, está estudiando para veterinario, le faltan 3 años. Fíjate, pues yo vería cómo apoyar, porque sí, para emprender un negocio tienes que tener ganas. Ahora, como padre pues sí lo apoyo, pero tiene que terminar su escuela, poco a poco, por línea, no sé, porque el negocio requiere de tiempo, ¿sí? Para que no sea un intento. O sea, yo le invierto 20,000, 100,000 pesos. Y si nomás fue por un capricho, ya perdiste ese dinero. Pero tú como padre lo tienes que apoyar en todo. Ahora, le prestas 50,000 pesos y empieza ahorita las redes sociales son muy, muy importantes para hacer los negocios. Ahorita las redes sociales te ayudan mucho. Ahorita con la pandemia muchos vendían cubrebocas, Sí. caretas, Sí. y no tenían trabajo, pero ahorita ya tienen el dinero del mundo porque les ha ido muy bien con la pandemia. Muchos han sabido aprovechar la pandemia para bien. Entonces, en el negocio, si lo pone él a vender zapatillas, es de él. ¿Sí? Muchas veces les ayudan y no aprovechan. Les ayudas y también no aprovechan. Entonces, es de la persona que sea muy visionera, que sea emprendedora. Porque, pues así, a ti te ha pasado, te caes, te levantas. ¿Sí? No porque ya me dijeron dos o tres clientes, no quiero zapatillas. Y ya fracasaste, no. Pues por eso están las redes sociales ahorita. El negocio, un buen negocio y un buen emprendedor, siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Jóvenes que han adquirido empresas por parte del padre. Sí, Les han dejado. ¿Mande? Las han heredado, se dice en España, sí. Bueno, sí, aquí también. Vale. Bueno, 1, 2, 3 empresas grandes, Sí. de zapatillas, de carros, etcétera. El hijo, ¿qué hace? No sabe manejar el negocio. O es huevón. Sí, entonces, ¿qué hace con esas empresas? Se las va acabando. Claro. Y hay hijos al revés, les dejan una empresa y hacen 3, 4 empresas. O sea, la persona es de cada uno. Sí. Uno como padre les inculca buenas cosas. Siempre lo mejor, uno desea lo mejor para los hijos. Sí. Entonces, como padre te satisface al ver a tu hijo que está triunfando, que ya no necesita de ti y que te superó. Sí. Eso como padre te hace sentir orgulloso. Totalmente. ¿Sí? Sí. Que tu hijo te supere al 100%. Yo, mira, de hecho, con lo que dices, ¿no? Ahora entraremos en el tema del emprendimiento porque es algo que quiero hablar. Yo la conclusión que saco ahí con lo que dices es que realmente los padres sí deben de apoyar a sus hijos porque es una figura muy importante en su vida, pero que muchas veces los jóvenes no quiere decir que tus padres que no te estén apoyando al 100% en tu proyecto no significa que no te quieran, sino que realmente muchas veces, y yo al menos lo he vivido, yo no sé, en tu caso, Marcos, yo he sido muy impulsivo. Cuando tienes desde los 16 hasta que llegas a los 23, 24,
al final es un proceso tan grande de aprendizaje que al final te acabas guiando por los impulsos y como dices tú, cometes muchos errores, ¿no? Y ahí están las personas sabias que la sabiduría pues la entrega la experiencia y los años. Y yo creo que estoy ahí totalmente de acuerdo contigo. Yo también. Sí. Hay que tener mucho cuidado como con eso. como joven, por decir, también hay mucho lobo que te ven joven, inexperto y te está yendo bien en tu negocio. Sí. Un primo, un tío, oye, te ayudo, hijo, te ayudo, amigo, te ayudo, primo. Te ponen el pie, son los primeros que ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es uno emprendedor y buen visionero? No le importa eso. Obstáculos siempre te vas a encontrar en tu vida, hasta de la misma familia. Claro, totalmente. Entonces, es de cada persona, Hay jóvenes ya que tienen todavía ni se casan, tienen 20 años y ya tienen una fortuna. Totalmente. Sí. Y por ejemplo, yo al menos el mensaje que siempre intento dar es el que a mí me enseñaron mis padres, viendo cómo está la juventud hoy en día, y es, si realmente tú quieres tomar tus propias decisiones, quieres externalizarte por así en cuanto a tus propios proyectos y cosas por las que quieras luchar de tus padres, independizarte, es decir, hasta que tú no te independices, que seas capaz de pagarte tus propias cosas, no podrás tomar esas decisiones al 100%. ¿Te parece un trato justo realmente o no te parece un trato justo realmente? No, son circunstancias de la vida. O sea, te digo, la independencia siempre es mejor. Siempre trabajar solo. Pero me refiero a por el mismo ejemplo que estamos hablando de tu hijo. Imagínate que lleva 2 años en la carrera, le quedan otros 2 años y te dice, mira papá, yo no voy a seguir la carrera. Punto. Lo que quiero es hacerlo de las zapatillas. Sí, la puede terminar en línea. Pero vamos a entender que él no quiere acabarla. Bueno, ya Es decir, obligarlo ya no puedo. Eso es. O sea, para ti... No. Yo excitarlo, exhortarlo en que la termine. Si ella no quiere y empieza a emprender en las zapatillas y le empieza a ir bien, o sea, nada que ver del veterinario que estaba estudiando a un emprendedor de zapatillas. Sí. Y si le está yendo bien, pues te digo, yo me sentiría orgulloso y estaría bien, lo seguiría apoyando. A lo mejor hasta me saca de trabajar y yo le ayudo a él a repartir zapatillas. Muy bien. Vale. Pero esto es muy importante. ¿Sentirías un momento miedo? Porque el emprender realmente va ligado del miedo, porque es incertidumbre, no sabes si te puede ir bien. Y tú como padre que quieres ver a tu hijo que le vaya bien y te dice que va a pasar eso, yo creo, o te pregunto, ¿sentirías un momento miedo de decir, ¿y si le va mal? No por desconfiar de él, porque él lo puede hacer muy bien y que venga, como dices tú, alguien y le ponga el pie, o que el mercado de las zapatillas desaparezca por alguna razón. Yo creo que en esa posición, cuando ves a alguien, es que yo siempre he pensado, cuando uno se es padre, ¿no? Realmente no ves la evolución de tu hijo, ¿no? Es como que le ves todos los días y realmente no ves su evolución. Y yo creo que siempre vas a tener esa desconfianza de no me ha hecho caso, le van a salir las cosas mal, ¿no? Y miedo a que le vaya mal, o sea, lo llegas a pasar mal, yo creo. Eso sí es miedo al fracaso. A eso. Pero tienes que intentarlo. O sea, de hecho es una de mis cosas que tengo de carga del pasado, porque no haber aventurado a una experiencia, a un negocio que me invitaban hace más años de joven. Yo lo pensaba mucho. Sí hay que pensarlo, sí hay que analizarlo, pero sí hay que aventarse, porque el que no arriesga no gana. Si tú arriesgas, como te puede ir mal, como te puede ir bien, pero si te puede bien, como te digo, tropiezo siempre va a haber. Te tienes que levantar y volver a levantar. Por decir, un hombre emprendedor que tú conoces que tiene empresas, no le fue fácil. A la primera, no sé si sepas la historia de Kentucky Fried Chicken, el señor. Sí. Él fracasó mucho, tuvo muchos tropiezos, pero al final, ya grande tuvo una, pues ya su imperio, su imperio ya lo logró, ya de grande. Sí. De hecho, dicen que detrás de una persona emprendedora, una persona exitosa, hay una persona atrevida y una persona que ha fallado un montón de veces antes de acertar. Claro. Es lo que dicen. Claro. Sí, entonces tienes que aventarte y arriesgarte, no tener miedo no lo ves. Les voy a contar una anécdota de una señora que trabajaba en una fábrica. Sí. Ya estaba grande la señora, la jubilan, y no sabía qué hacer con su dinero.
Ya estaba grande la señora, creo 60 años. Bueno, le dice a su esposo y a sus hijos, pues no estoy acostumbrada a estar en la casa, voy a salir a vender tamales. No, mamá, ¿cómo vas a salir a vender tamales? Sí, aquí les... No, mamá, ¿cómo? O sea, su esposo, no, estás loca, no, ¿cómo crees? Ahí vamos saliendo al pasito. Bueno, no les faltaba nada económicamente, Sí. pero no estaban bien, Sí. así. Bueno, entonces ya, por sus... Coraje, su coraje, pues compró las cosas, la olla, el brasero, todo, y se puso a vender tamales. ¿Y qué pasó? El primer día, a la hora acabó los tamales. Sacó un botecito. A los 15 días ya era un bote grande, normal, no me acuerdo cuántos, pero es un bote grande, creo que le caben 100 tamales. Los acabó. Al mes ya tenía 2 botes grandes de tamales. Entonces uno de sus hijos le empezó a ayudar. Y ya sacaban 2 botes de tamales y acababan en 3 horas. A los 3 meses, esa misma señora ya se había puesto en otra esquina. Con otros 2 botes ya sacaba 4 botes. Y ya le ayudaba a otro hijo. Total, terminó en 5 lugares diferentes vendiendo de a 2 botes por esquina. Y empezó, su hijo que le decía que no, ya su hijo terminó ayudándole. Y su esposo. Eso que es necio para salir adelante. Ya no tenía ninguna necesidad la señora. Yo creo que... Es lo mismo del señor que te digo, de Kentucky Fried Chicken. Fracasó y vamos. Yo creo que van los genes, un poquito. Se puede ser emprendedor, todas las personas creo que pueden ser emprendedor, pero ese espíritu de ser atrevido, quizás la palabra ser un poco cabezón y un poco de rebeldía, quizás. Necio. Hay que hacerlo, amigos, Para no hay que detenerse. Para hacerlo vienen los genes. O bueno, desde pequeño tú puedes ver una persona que no está absolutamente nada mal no ser emprendedor tampoco, pero sí puedes ver cuando una persona tiene las cualidades para ser emprendedora. Yo creo eso al menos. Sí. Sí, yo creo que también va en la educación, un poco en la educación que te dan los padres, Sí. la educación que lo que ves tú, lo que consumes a nivel audiovisual me refiero. Así que bueno, esta primera pregunta, Manuel, me ha encantado vuestras 2 opiniones y si te parece, ¿quieres añadir algo o pasamos ya a la segunda pregunta y al segundo tema? Nomás así rápido. Sí. Por decir, yo tengo 3 hijos. Sí. Y a los 3 hijos los quise educar de la misma manera y no se puede. Cada hijo es diferente. Con el primero falló un poquito porque no sabía ser padre, ¿no? O sea, a lo mejor faltó un poco de cariño. Pero los quieres educar de la misma manera y no se puede. Cada quien va creciendo a su idea. Sí. O sea, y uno les inculca las mejores cosas, pero cada chamaco crece diferente. Totalmente. Y unos solitos ellos van emprendiendo su propio camino. Sí, hay que apoyarlos siempre. Totalmente. Nada más eso quería agregar. Gran mensaje. Sí, Saludcito por eso. un buen padre por aquí, eso, y un buen abuelo, por supuesto. Es agua, ¿eh? Mejor, buen padre, mejor abuelo. Después de tantos años agarras buena experiencia. Claro, ¿no? sí, es por naturaleza, en automático. Total.